por estar nuevamente en este segmento Diálogo Independiente, un proyecto donde unimos esfuerzos periodistas y comunicadores para llevar un análisis de las principales noticias de la semana. Un programa, un segmento que hacemos todos los viernes, un programa todos los viernes de 2 horas, donde unen esfuerzos diferentes plataformas. Originalmente este programa comenzó con el periodista Aníbal Toruño, con el periodista Sergio Marín Cornavaca, con el periodista Javier Reyes Alba de La Trinchera de la Noticia, de Radio Darío y de la Mesa Redonda, y Danilo Aguirre Sequeira de la plataforma REC, y el que le habla Jaime Arellano de La Nación. Desgraciadamente, por problemas de seguridad, por problemas de salud, como fue el fallecimiento de Javier Reyes Alba hace un par de semanas, este segmento todavía puede ser escuchado, o bueno, tanto las diferentes plataformas, la Mesa Redonda y Radio Darío tuvieron que retirarse. Aníbal Toruño se encuentra en los Estados Unidos y es muy probable que regrese a Nicaragua todavía, y por problemas de salud y seguridad no ha querido participar. Así que lo que hemos decidido las últimas 2 semanas, 3 semanas, hemos estado con periodistas, pero también hemos tenido el honor de poder contar con la participación de analistas y expertos en la política nacional actual de hace tiempo, para hacer un análisis sobre lo que está sucediendo en este país. El día de hoy está como ya pareciera que va a aparecer, estamos tratando de convencerla que sea parte del Diálogo Independiente, la doctora Susana Ferrey. Y en la primera parte del programa, en el primer segmento, está como nuestro invitado el doctor Adolfo Miranda Sáenz, que lo hemos invitado para que en los primeros segmentos del programa vamos a tocar el tema de la carta pastoral que el día de hoy que dieron a conocer la Iglesia Católica. Una carta que, para esta coincidencia o no, sale respuesta 2 días después de que la vicepresidenta de la República arremetió contra la Iglesia Católica en este país, y los troles que simpatizan con este gobierno o son parte de este gobierno han iniciado una campaña fuerte y de amenaza y de burla contra la Iglesia Católica y muchos sacerdotes, diciendo que van a ser citados, que los van a ver en los juzgados, campañas que ponen sacerdotes llenos de sangre, etc. Vamos a doctor Adolfo Miranda, es experto en los temas con la Iglesia Católica, lo ha seguido, hemos visto muchos de sus artículos que salen publicados casi semanalmente en las páginas de opinión de la prensa. Yo tuve la oportunidad y el honor de trabajar con él, cerca de él. Él fue el principal asistente y asesor del doctor José Rizo cuando fue vicepresidente de la República. Ya en el set está Susana y Danilo Aguirre, y vía internet ya está con nosotros el doctor Adolfo Miranda. Doctor Miranda, bienvenido al programa, gracias por haber aceptado la invitación, un gusto tenerlo aquí con nosotros. El gusto es mío, Jaime, y muchas gracias por la invitación. Te envío mi más afectuoso saludo y también con mucho cariño a Azucena, mi coterránea granadina y vecina y compañera de teatro también, y a Danilo Aguirre, hijo de un gran periodista que siempre tuvo mi afecto especial y fue para mí maestro en muchas áreas de la comunicación. Saludos pues a todos, y con mucho gusto estamos aquí para hablar sobre esta importantísima carta pastoral de nuestra conferencia episcopal. Adolfo, me gustaría que pusiera Nelson en pantalla más o menos el resumen de lo que dijo la vicepresidenta de la República y vocera del gobierno hace un par de días. Después ponemos la carta pastoral, pero me gustaría que pusiera lo que ella puso, el Twitter que ella puso, la publicación que puso por el Twitter. No sé si la tenés a mano, pero si no la tenés a mano,
no la tenés a mano. Lástima, pero habíamos quedado que íbamos a ser los primeros en tocar eso. Pero ya está con Adolfo, si querés entonces, vos que sos el experto en este tema de la conferencia episcopal y la fusión, me gustaría que quisieras el análisis para los amigos televidentes que nos están viendo y agradecer a los que nos están viendo en nuestra página de Facebook, en Jaime Arellano en la Nación, lo que en el canal de YouTube, Jaime Arellano en la Nación, en la página de REC, los que nos están oyendo a través de la radio Costeñísima, tanto en la radio como en su canal, y en el canal local, canal número 19, en Río Blanco, en Muy Matiguás, y en W Estéreo 87.7, que también nos están viendo por allá. Adelante, Adolfo. ¿Cómo no? En primer lugar, debemos decir que esta carta, este mensaje, nos lo dirigen los obispos, no solamente al pueblo católico, sino también a todas las personas de buena voluntad y en su carácter de pastores. Los obispos son pastores, no son políticos. No es un mensaje político, sino que es un mensaje religioso. De eso debemos estar claros desde el comienzo para poder comprender a nuestros obispos en su forma de expresarse y en el momento en que lo hacen. Como ha sido a través de nuestra historia, en los momentos más difíciles que se han vivido en Nicaragua, los obispos siempre han estado presentes, han acompañado al pueblo nicaragüense en sus dolores, en sus tristezas, en sus situaciones, en sus conflictos. Hoy los obispos no pueden obviar un tema que nos está atacando fuertemente, y acabas de mencionar a nuestro querido amigo y colega periodista que fue víctima de este mal que es la pandemia del COVID, a mi querido y recordado Javier Reyes Alba. Los obispos se refieren a la pandemia en primer lugar, pero también sobre la grave crisis institucional, política, económica y las próximas elecciones. Su intención, como ellos lo dicen, es iluminarnos, consolarnos, fortalecernos y sobre todo darnos esperanza. Sobre la pandemia, ellos se solidarizan con los afectados por el virus que están hospitalizados o cuidados en sus hogares, con el duelo por sus seres queridos de aquellos familiares que han tenido fallecidos víctimas de esta pandemia. Y nos hacen una exhortación a todos para que no nos descuidemos, para que continuemos guardando todas las medidas sanitarias para evitar más dolor, más muerte por este flagelo universal. Pero también nuestros obispos se refieren a la crisis política, económica y social que vive Nicaragua. Y ellos titulan ese punto exactamente con esas palabras: crisis política, económica y social. Y nos dicen que quieren iluminar las conciencias y señalar caminos de amor, conversión, reconciliación, unidad y esperanza, para construir una Nicaragua sobre fundamentos de paz y de justicia. Hemos escuchado muchas palabras llenas de odio, llenas de ira, insultos, ofensas, amenazas, pero nuestros obispos responden
con palabras de paz, de amor, de conversión, reconciliación, unidad y esperanza. La paz que se fundamenta en la justicia, dicen los obispos, citando al profeta Isaías. Sin justicia no hay paz. Sin justicia y respeto a los derechos humanos no puede haber paz, nos dicen nuestros pastores. Por eso ellos propugnan, abogan, exhortan a que construyamos un Estado de derecho. Piden a los gobernantes y a los gobernados que construyamos un Estado de derecho donde impere la ley y no la voluntad arbitraria de los hombres. Y toman esto literalmente de la encíclica de San Juan Pablo II, Centésimos Años. Una paz. Adelante, Adolfo, perdóname, yo creo que habías terminado y te quería hacer una pregunta, pero adelante, continúa con tu análisis y después terminamos. Paz, sí. En un Estado de derecho, donde haya un sistema democrático y evitar que en nuestra patria, estoy leyendo textualmente, se institucionalicen la restricción arbitraria e ilegal a las libertades ciudadanas, la persecución contra opositores y medios de comunicación, la persistente situación de injusticia, leyes en detrimento de los derechos humanos, asedio y hostigamientos políticos, sin olvidar a las personas que sufren dentro de las prisiones o por tener a un familiar asesinado, desaparecido, perseguido o privado de libertad. Dice esta carta pastoral textualmente que las personas que han sido privadas de libertad por razones políticas sean integradas a la sociedad, o sea, liberadas con el goce pleno de todos sus derechos. Los obispos también abogan, por un proceso electoral, por unas elecciones libres, creíbles, observadas nacional e internacionalmente, que permitan a su vez la elección y también la sustitución de los gobernantes. Elecciones libres y transparentes de las que surja un gobierno elegido por el pueblo soberano. Y los obispos continúan llamando a los gobernantes o al gobernante directamente, diciendo: aquel a quien le toca gobernar está llamado a renuncias que hagan posible el encuentro para crear las posibilidades de encontrarnos entre los nicaragüenses. Los obispos no descartan el diálogo, pero sin negociaciones de tipo económico ni pactos para repartirse cuotas de poder. Literalmente así lo dicen en su carta. Y luego dicen algo muy interesante. Dicen: parece una utopía ingenua,
pero no podemos renunciar a este altísimo objetivo. Y yo estoy seguro que la gran mayoría de nosotros, cuando recibimos este mensaje, decimos, pero esto es imposible, pensar esto es ingenuo. Sin embargo, los obispos, al recalcarlo, al decirlo, están repitiendo palabras textuales del Papa Francisco en la Fratelli Tutti, donde habla de este tipo de situaciones y de la necesidad de encontrarnos, del encuentro para encontrar soluciones, del diálogo. Y repito lo que ellos dicen, parece una ingenua, pero no podemos renunciar a este altísimo objetivo. Comentario. Si usted ha terminado todo mi comentario, si tiene alguna pregunta, con mucho gusto. Primero, me llama la atención, quiere decir que, porque para nadie es un secreto, que desde hace rato no había podido sacar una carta pastoral porque habían diferentes puntos de opinión de entre los miembros de la conferencia episcopal alrededor del lenguaje y la redacción que se debía dar. Ahora sí fue firmada por todos los miembros de la conferencia episcopal y lograron sacar esta carta pastoral. Me llama la atención que no mencionan en esta carta pastoral para nada las amenazas y los ataques que la misma iglesia está siendo víctima ahorita. No menciona las amenazas hacia los sacerdotes, no menciona para nada los ataques a las diferentes iglesias, el vandalismo a muchas imágenes de iglesias de los diferentes municipios. No menciona para nada eso. ¿Lo hicieron a propósito o es que le restan importancia a esas amenazas, señalamientos y acusaciones que han estado siendo sujetos? Jaime y queridos amigos del panel y oyentes, los obispos actúan conforme las enseñanzas del Evangelio y precisamente están siguiendo lo que Jesús nos manda hacer. Ellos dicen en este mensaje, debemos tener presente la enseñanza de Jesús. Amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen. San Lucas capítulo 6, versículos 27 y 28. Más bien, ellos nos llaman a que volvamos nuestros corazones para llenarnos del amor del corazón de Jesús. El corazón de Jesús no es más que un símbolo del amor de Jesús. Él no nos llama al odio, a la revancha, al responder igual que como recibimos pedrada por pedrada. Pero perdóname, Adolfo, pero realísticamente, en esta carta pastoral habla de la gran problemática que hay en el país por el COVID-19, por la diferencia que hay la enorme diferencia económica entre el que tiene y el que no tiene, la situación de la pobreza, la situación de la inestabilidad política, la necesidad de unas elecciones libres, de una transición, etcétera. Soluciones también. Soluciones también. ¿Por qué no mencionar los ataques que ellos están siendo víctimas? Es como una estrategia, no sé si para Adolfo, para la Azucena o para Danilo, si quieren comentar al respecto. A mí me llamó la atención eso. Si querés, a mí lo que más me llamó la atención es el mensaje político, que realmente sí tiene un contenido de político, la carta. Y lo más importante que menciona para mí y lo que más yo quiero destacar es el diálogo, porque también están leyendo
paralelamente lo que está pasando en la comunidad internacional y lo que posiblemente tras bastidores está entre diplomáticos están conversando con el gobierno de Nicaragua y hablan de un posible diálogo, lo que hace esta carta y que sale muy atinada con un cálculo político como siempre muy bien atinado, es que está preparando el terreno a los feligreses y a la población de que viene algo y hay que estar atento y hay que estar pendiente de lo que surja de estos posibles diálogos en el futuro. Bueno, digo yo, pues ese es lo más valioso que veo de esta carta. Yo coincido, uno, con Adolfo en la respuesta que te da, uno de los obispos, ¿por qué ojo por ojo? ¿Verdad? Si la frase es fácil, espérate, es fácil decir, y lo dice una frase de Cristo, ¿verdad? Es fácil amar a tu amigo, el problema es que tenés que aprender a amar a tu enemigo. Entonces yo creo que los obispos hicieron muy bien en mantenerse dentro del marco de la nueva política de Fratelli Tutti, donde te dice, ¿no? Una buena política es la apertura, es la búsqueda del bien común para el alcance de todos. Y no hay aquí exclusión ni por religión, ni color de piel, ni nada, sino que todo es incluyente para poder caminar. Y se lo dice abiertamente al gobernante. Bueno, usted tiene que hacer sacrificios y renuncias para poder hacer de esta apertura una posibilidad de cambios reales en el actuar político. Yo sí creo, y además viene coincidente con el ambiente externo, ¿no? Así es. Hay mucha tendencia ahora a decirle, presidente Ortega, creemos que nos debería de escuchar también a nosotros, ¿verdad? Me encantó leer ahora sobre la postura del presidente de Argentina, del señor Fernández, la siento conciliadora, no ningún reto dibujado entre bastidores, sino que muy abiertamente. Lo mismo escuché al presidente de Guatemala, varios están ya en la línea de buscar una posibilidad de entendimiento. El problema, Jaime, es cuando vos te tenés que convertir en un político moderado, porque eso no vende ni compra votos. No, y a nadie le gusta tomar ese papel, pero ese es el papel que nos insinúan los obispos. Tiene que haber una moderación para podernos adentrar en el cambio que el país demanda. Podrá ser, y esto es lo que dijo la directora, la vicepresidenta Murillo, acusa a sacerdote de recibir fondos para la muerte. La vicepresidenta Rosario Murillo amenazó a la Iglesia Católica de Nicaragua, a quienes llamó ridículos, y los acusó de aprobar hurtos y robo. La esposa de Daniel Ortega dijo que la Iglesia ha recibido fondos para la muerte. Al mismo tiempo imploró que paren las sanciones contra los funcionarios y sus familiares. Los mandamientos de la ley de Dios dicen que no hay que robar. ¿Puede algún representante eclesial aprobar el hurto y el robo y hacer charanga, como dice nuestro pueblo? Precisó Murillo. Murillo detalló que los recursos son utilizados para la muerte. Piden para regar sangre en las comunidades nicaragüenses que amamos la paz, queremos la paz, piden y luego se reportan alegremente entre ellos. O sea, le dio duro. Ahora, esta carta pastoral, Adolfo, me imagino que no la hicieron de un día para otro. Esto debe haber tomado por lo menos 3, 4, 5 días, reuniones, pasan los borradores para uno, pasan los borradores para otro, uno le hace sugerencia, otro le hace sugerencia, y por último queda el documento final. Probablemente esta carta pastoral la definieron antes de inclusive de que salieran esos comentarios de la vicepresidenta de la República. Sí, Jaime. Sí, Jaime, seguramente es así. Estás describiendo exactamente la forma como normalmente, usualmente, los obispos toman sus decisiones. Ahora es más difícil reunirse físicamente, pero a través de medios como este ellos se reúnen. Generalmente se le pide a alguien que prepare el primer borrador, ese primer borrador circula, reciben las diferentes observaciones, añadidos, recomendaciones, supresiones,
y pasa un segundo borrador y así hasta que llega a quedar lista la carta pastoral, en este caso, o cualquier otro documento de la iglesia. Además, ellos lo conversan, lo platican a través de los medios electrónicos. Y como me decía a mí una vez su eminencia, el señor cardenal Brenes, nosotros no somos fotocopias, me decía él. Los obispos tienen diferentes perspectivas, pero todos son unánimes en las cosas fundamentales. Quizás haya pequeñas diferencias en algunas percepciones, pero muy pequeñas. En lo fundamental, ellos tienen un mismo sentir. Y puedo asegurarte que cada letra de este mensaje es compartido 100% por todos ellos. Además, cada obispo, aunque todos tienen la misma idea en todo lo fundamental, tienen sus estilos. Unos son más extrovertidos, otros son más introvertidos, unos hablan más, otros hablan menos. Es cuestión de personalidades, pero hay una unidad total y absoluta en la Conferencia Episcopal de Nicaragua y en comunidad total con el Papa Francisco. Dos preguntas más, Adolfo, para no abusar, porque habíamos quedado solo que no, vos te querías concentrar solo en este tema. Dos preguntas. Monseñor Báez sigue siendo el obispo auxiliar de Managua y sigue siendo Monseñor Báez parte de la toma de decisiones de esta carta pastoral, y si sigue y si es sí a esa pregunta, ¿por qué no firmó Monseñor Báez tampoco? No se le permitió firmar a Monseñor Báez, o no firmó Monseñor, no, la palabra no se le permitió, creo que no es correcta ¿Por qué no firmó? ¿Por qué no firmó Monseñor Báez? Monseñor Báez está, digamos, siempre con su título de obispo auxiliar de Managua. Él sigue siendo obispo auxiliar de Managua, digamos, temporalmente dispensado de sus funciones por decisión del Papa Francisco, quien le pidió permanecer cerca de él en el Vaticano. Por las circunstancias de la epidemia, Monseñor Báez viajó invitado a un acto en Miami y después no pudo regresar a Roma en aquel momento y permaneció ahí mientras no hubo vuelos y no había entrada fácil a Italia de regreso. Y yo no sé si él habrá pedido al Papa permanecer más tiempo en la Florida. Pero él sigue siendo obispo auxiliar, pero no está en funciones. Por eso él no firma esta carta. Esperamos, deseamos mucho, yo creo que la gran mayoría de los católicos, si no todos, tenerlo pronto de regreso cuando el Papa considere que la vida y la seguridad de Monseñor Báez, que es lo que motivó eso, no corran peligro. El llamado al diálogo que hizo la iglesia en esto, o como dijo Danilo y Azucena y vos mismo, un llamado a la posibilidad de que debe haber un diálogo, podría significar que la iglesia podría estar anuente nuevamente a ser facilitador o mediador de un diálogo, y para el gobierno, de acuerdo a lo que ha sucedido y está sucediendo y los señalamientos, la iglesia sigue siendo un actor imparcial. Yo no puedo hablar en nombre de los señores obispos, pero puedo decir lo que he escuchado de ellos. Y ellos han dicho que siempre están abiertos
a servir. Y que si ellos son llamados por las dos partes a servir, ellos están siempre en esa disposición. Pero es una condición indispensable que ambas partes que vayan a ser los dialogantes estén de acuerdo y ambas partes lo soliciten. Eso es lo que yo le he escuchado decir siempre a varios de ellos. Gracias, Adolfo, te agradezco mucho tu análisis y comentario alrededor de la carta pastoral. Esperamos que próximamente podamos estar nuevamente, puedas aceptar la invitación para que sigamos analizando diferentes temas que tienen, como que la iglesia sigue siendo un poder en este país y va a seguir siéndolo, aunque no quiera. Muchísimas gracias, Adolfo, te lo agradezco enormemente. Danilo, Azucena. Nos vemos, Adolfo. Por lo general, las cartas pastorales de la iglesia han causado un enorme impacto en el país. Siempre ha causado un enorme impacto. ¿Volverá a causar ese impacto? ¿Seguirá causando el impacto de la carta pastoral? E invita a entender que la mejor forma de hacer caridad es casualmente la participación política. No, y te explica, no la política. Usa una frase muy simpática que dice: se piensa que la política es una mala palabra, sí, ¿verdad? Pero sencillamente es porque detrás de ese término a veces vos tenés que escudar la corrupción, los abusos, las arbitrariedades, los excesos de los gobernantes, y la gente le llega a tener temor a participar en política. Entonces ahora se abre una posibilidad, y con esta carta te lo dice, habla de que los funcionarios y la sociedad en general deberíamos de empezar a practicar lo que el Papa llama la amistad social, para podernos entender y poder convivir. La pregunta es, antes el gobierno le importaba y le importaba esa es la pregunta. ¿Le seguirá importando al gobierno lo que piense la Iglesia Católica y el impacto de estas cartas pastorales, o sencillamente la van a ignorar? Están conectadas a varias cosas. Yo quiero partir 3 minutos nada más. Le sigue importando y le va a importar siempre lo que los obispos y este poder político en Nicaragua y social pues tiene que opinar o tiene que ofrecer al país. Le va a importar siempre. Sin embargo, yo a los hechos me tengo que limitar un poco como periodista, ¿verdad? Y tratar de leer qué quiere decir. Mira, la opinión de Rosario en lo que vos leíste me indica a mí de que sí les interesa, porque les preocupa, pero que no están interesados en este nuevo diálogo de tenerlos como mediadores. Creo que no les interesa a este gobierno. Para ellos y te lo dibujo de otra forma. Los gritos y la arremetida que hizo el gobierno en las últimas 2 semanas para que la comunidad internacional realmente pusiera atención con mucha seriedad, y hemos visto en los últimos 3 días desde el presidente de España pidiendo que juegue limpio, los cancilleres hace 2 días, la reunión que tuvo el canciller de Nicaragua con Blinken, ya aparecen los congresistas en Estados Unidos amenazando con mayores presión. Ya el Departamento de Estado como tal, e incluso Zúñiga, que está encargado del Triángulo del Norte, aparece con mayor fuerza. Quiere decir que Daniel Ortega su objetivo lo consiguió, la atención completa, y está buscando mediadores, y que lo que decía Azucena me parece interesante. Fernández en Argentina, es que ya incluso hay comunicación entre Blinken y el canciller argentino para buscar una escalera ahí. En cuanto a la iglesia, para que dejemos tal vez avancemos en las pláticas, porque hay mucho de qué hablar sobre los temas internacionales,
me parece a mí que el gobierno no está interesado en que la iglesia se entrometa en este nuevo diálogo político que viene. Y aquí te la dejo, Azucena, a ver si compartís conmigo o no. Ahora, lo comparto, Danilo. Lo que yo creo es que él podría tomarlo. Bueno, es una institución de más de 2000 años, ¿verdad? Bueno, pues, se me olvidó algo rápido. Como han dicho la iglesia, ellos han visto pasar a sus enemigos, el entierro de sus enemigos. Se me quedó algo en el tintero rapidito, y porque seguro que lo va a retomar Azucena. A mí lo que me gusta y lo que me agrada de esta carta es que posiblemente lo entiendan, y lo que están haciendo es una demostración de altura política, de decir, bueno, tiene que haber un diálogo, estemos nosotros o no, nuestro mensaje es un diálogo pronto, y lo aplaudo. Yo creo que la figura de ellos como observadores podría ser muy relevante en el diálogo, porque son muy respetados. Veamos ahora lo que ha sucedido la última vez que hicimos el programa. Se dio la reunión en Costa Rica. Se dio la reunión de Blinken con el señor, con el canciller Moncada. No hay comunicación oficial de ninguna de las dos partes. Lo único que sabemos es que se reunieron. El mismo gobierno lo admite, sacó fotos y todo lo demás. Pero si por la víspera se saca el día, no fue provechoso. Un fracaso. Porque el día siguiente hubieron las arremetidas que ya todos sabemos que no vamos a entrar. Viene la reacción de la comunidad internacional. Hay una reacción increíble por parte de la comunidad internacional alrededor de Nicaragua, para aquellos que creían que Nicaragua no iba a estar en el radar, y sale. Viene Almagro, convoca, viene la reacción de Departamento de Estado, cae preso Arturo Cruz, después cae preso Félix Maradiaga, después cae preso Juan Sebastián Chamorro, se llevan a José Aguirre, ¿verdad? Cae Chepe Palé, cae Violeta Granera, que por cierto hago un llamado, ahorita hago un paréntesis rápidamente, a las autoridades del gobierno, ¿verdad?, de esta dictadura, al mismo nuncio apostólico, alguien que pueda servir de mediador. El doctor Palé es una persona enferma, es una persona que padece el corazón, una persona ya de 68, 69 años, con problemas de presión alta, con problemas del corazón, diabético, todos los problemas que podamos tener. Es tan gordo o más gordo que yo, ¿verdad? Está en malas condiciones, y hoy tiene que ser por allá para darle el aire. Sí. Hoy el Ministerio Público pidió 90 días más de tenerlo retenido, de aplicarle los mismos 90, pues igual que a todos los demás. Pero eso es lo que sucede. Después Almagro pide una reunión de emergencia de la OEA, empiezan las especulaciones que la OEA ya va a sacar a Nicaragua, de la que le va a aplicar la Carta Democrática, y hoy salió, allá anda circulando, el proyecto de borrador que están discutiendo. Y el proyecto de borrador, básicamente lo que dicen es que reprocha y que les preocupa lo que está pasando en Nicaragua, y que el secretario y el equipo de la OEA, junto con la Comisión de Derechos Humanos, presente un informe. Y básicamente lo que están diciendo, vamos a darle más tiempo a ver si qué es lo que pueda suceder en Nicaragua. A ver qué es lo que puede suceder en Nicaragua, y yo creo que van a tantear a ver si tienen los 24 votos o no tienen los 24 votos. Y la gran sorpresa que sucedió después, viene el presidente de España nuevamente a Costa Rica, se reúne con el SICA, saca un pronunciamiento un poco fuerte hacia Nicaragua, no lo firma Honduras, no lo respalda Honduras, ni lo respalda El Salvador. ¿Va? Pero la noticia de último momento es que el canciller de Argentina dice que tiene una propuesta, una ruta de salida, para buscarle una salida a la situación en Nicaragua, que vuelva la estabilidad, que vuelva cierta la gobernabilidad y puedan haber elecciones democráticas en este país. Habla con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Blinken, y Blinken saca un Twitter donde confirma la reunión, y ahí lo estamos viendo en pantalla. Vamos a ver el Twitter de Blinken,
donde dice que habló con el canciller de Argentina, Felipe Solá, si no me equivoco, Felipe Solá, ¿verdad? Y que van a unir esfuerzos para encontrar, y ahí está, ¿verdad? Que tuvieron una conversación importante y van a unir esfuerzos para buscarle una salida a la situación. Básicamente, ahora vamos a ver cuál va a ser la reacción del gobierno. Las viabilidades, Jaime. ¿Verdad? ¿Cuál será esa ruta de salida? Y una pregunta, Susana, y a vos, pues tal vez, porque realmente no sé. El gobierno actual de Argentina, el presidente actual de Argentina, ¿es amigo de Ortega? ¿Tiene algún tipo de relación o algo por el estilo? ¿El gobierno de Argentina puede ser alguien de que le inspire cierta confianza a Ortega como para decir, hombre, a lo mejor ahí puede salir algo positivo? Azucena, alrededor de todo esto, tu comentario y lo que la vicepresidenta es la Kirchner, ¿no? Sí. Doña Cristina Kirchner. No estoy seguro, pero sí hay relaciones y hay relaciones históricas. Pero oíme, es que se tiene que buscar a alguien que realmente inspire confianza al gobierno de aquí, ¿verdad? No, por eso sí hice la pregunta. Por eso vuelvo yo, porque también se ha mencionado la intervención del SICA. Han estado hablando nuevamente de darle fortaleza al presidente Cerezo para que empiece a que es algo que vos has propuesto desde hace rato. Es que ese evento está en el 2018, en junio del 2018 hay un mandato que no se le permitió ejecutar al SICA. Ahora, ese pronunciamiento que salió de la reunión con el presidente de España, de la reunión del SICA, que fue respaldada por todos, pues solo dos presidentes, todos los dos gobiernos países no la respaldaron. Honduras y El Salvador. Y de ahí Raimundo y todo el mundo. ¿Eso perjudica las posibles relaciones entre Ortega y Cerezo? No creo. No. Porque fue la reunión del no SICA. creo. Es lo que, mira, es lo que Ortega lo que ha andado buscando es que la comunidad internacional definitivamente se involucre en este proceso. Mira, yo voy a agarrar un pequeño resumen sobre el tema de la carta y sobre lo que está pasando con el canciller y el gobierno argentino. En primer lugar, hay que analizar si hay viabilidad sobre una posible negociación a través de ese canal. Y lo primero que hay que analizar es que el presidente Ortega y en este caso Estados Unidos, que son los negociadores, posibles negociadores, tienen que encontrar satisfacción en quién está mediando porque si no, no se va a dar ninguna caso ninguna positiva. Superar la desconfianza que hay. Y aparentemente Argentina podría ser el gobierno argentino podría darnos esa gran oportunidad que también todos los nicaragüenses necesitamos, hombre, que definitivamente empiecen a haber diálogo. El problema aquí sobre las viabilidades es qué pide Nicaragua y qué ofrece Nicaragua en estas negociaciones. La mayor demanda que ellos tienen es la suspensión de las sanciones, que es lo que ellos en cada reunión y en cada encuentro internacional es lo que van a demandar. Pues. Cuando estábamos antes de estos días yo platiqué con un funcionario del gobierno de Costa Rica para preguntarles qué sabían ellos de lo que había pasado entre la reunión entre Moncada y Blinken, pues, para ver qué rumores hay allá y qué es lo que saben. Y lo que me dijeron es que sencillamente, básicamente, pues reduciendo, Nicaragua pidió la suspensión de las sanciones. Claro. Y los Estados Unidos dijeron, primero dame las elecciones y después te doy las sanciones. Y aquel le dijo, no, dame primero suspendeme las sanciones y después no, entonces bueno. No, y hubieron declaraciones pero al iniciar primero el burro no, pero es que al iniciar una rueda de conversaciones eso puede ser diferido en el dar y en el tomar. Hay cosas que la podés ir, es decir, lo de las sanciones tiene que ser un proceso también, sí. Porque no es como la gente piensa aquí, ¿verdad? Que mañana la llaman por teléfono, ordenan y aquí se ejecuta. Así es. Allá tiene que haber todo un proceso de reversión. Pero por eso lo entenderá el gobierno, porque la reacción del gobierno fue fuerte, le subió la parada a Raimundo y a todo el mundo. El error de nosotros es creer que el gobierno no tiene la capacidad de entender todo lo que está pasando. Él lo sabe perfectamente. Lo que pasa es que y también él está entregando cuotas de poder, tiene que recibir algo que sea más o menos paritario de balance. ¿Querrá una salida de Ortega a esto? Hay una lectura. Va a haber una medida de fuerza y dice, mira hermano, yo puedo aguantar como aguantó Maduro
y como aguantó Cuba, Castro, todos los años de aislamiento, suspensión y todo lo demás. Yo creo que sí. Pero ya sería como un atrincheramiento más allá de todas las posibilidades de entendimiento, ¿verdad? Yo estaba escuchando a la expresidenta Chinchilla en Costa Rica hablando sobre la situación con la OEA. Fue fuerte contra la OEA, cuestionando a la OEA. Y luego vi la respuesta de Almagro. Y es cierto, la preocupación que él tiene es que ni siquiera sabe si va a poder conseguir los votos iniciales para la primera reunión. El gran derrotado políticamente internacional era un hombre demasiado moderado, con un optimismo por debajo de la alfombra. Sí. Así vi a Almagro. Pero no creo que sea derrota de Almagro. Lo que aquí se ha demostrado es que la OEA es una organización que si vos no le das diente, no inspira miedo, pues, loco. Pero Almagro, es como que pongas a un perro sin diente a cuidar una propiedad. Pero además, pero es la correlación de fuerzas también, sí, ¿verdad? Bueno, los países. Ahora, yo no sé si no tendrá los 24 votos. Yo creo que más bien la OEA no quieren, porque si ya suspendes a Nicaragua, o le expulsás, o le aplicás la Carta Democrática, ya no hay nada que hacer. Mira, hombre, ya cerraste la puerta a cualquier incidencia que pueda tener la OEA en este país. Y si nos sacan ¿qué pasa, Jaime? Por eso, a Ortega le dice eso y 10 Córdoba más, ¿y qué? ¿Cuál es el problema? Entonces, porque la última reunión que hubo, que tocó el tema de Nicaragua, me llamó la atención que las islas del Caribe, las islitas pequeñas, que por lo general se quedan callados o se abstienen o votan en contra de cualquier cosa de lo que tenía que ver con el ALBA, con los países del ALBA, esta vez sí se pronunciaron y criticaron lo que estaba sucediendo en Nicaragua. Y eso fue antes de que echaran preso a los candidatos y todo lo demás. Hay nueva presidencia en Perú, hay otros gobiernos que van en recambio. Pero no ha cambiado el gobierno. Pero también, no ha cambiado. Perú firmó ahorita la carta solicitando esta reunión de emergencia, ¿verdad? Todavía no ha cambiado el gobierno. Sí, pero también tenés que ver que ahora el ECO cubre Europa. Sí. No es solamente, ¿verdad? No, sí. Entonces vos tenés que pensar en todo lo que es el contexto. ¿Qué va a hacer este paisito? A mí alegremente alguien me decía, seguimos siendo el granero de Centroamérica. Espérate un momentito, ¿cómo que el granero de Centroamérica? Si todos los países tienen sus cuotas y no te van a permitir que vos llegues a interrumpir todo el proceso de producción y de exportación que ellos tienen. Lo que nos estamos convirtiendo lo vamos a convertir en granero de exiliados. No, pero también eso va a tener su doble cara, ¿verdad? Porque yo creo que o te le ponen impuestos a las remesas o te prohíben el envío de la remesa. Yo creo que a eso es parte de lo que se atiene Ortega, ¿verdad? Porque aquí ha habido muchas amenazas, que nos van a sacar, que lo vamos a sacar del CAFTA, que le vamos a hacer todas cosas. Ahorita el principal problema de los Estados Unidos, pues, alrededor de toda esta área de aquí, la cantidad de inmigrantes que se están yendo que están entrando a los Estados Unidos. El problema, estaba viendo una audiencia en el Senado con el mismo secretario de Estado Blinken, ¿verdad? Donde estaba, pues, una audiencia para el presupuesto. Oye, vos sabés que presentan los presupuestos y como supuestamente debería ser en todos los países, que el ministro llega a defender su presupuesto. Y lo empezaron a cuestionar sobre la situación de inmigración que hay en las fronteras. Y entonces ahorita el problema de inmigración, de inmigrantes de allá en la frontera con los Estados Unidos y México es el peor en más de 60 años. El peor en más de 60 años. Y entonces Ortega, me imagino que Ortega dice, los Estados Unidos no se van a atrever a sacar del CAFTA, porque si aquí lo sacan del CAFTA, esa es una bomba atómica. No, yo nunca aquí una bomba atómica. Hay una carta. Aquí los inmigrantes, espérate un momentito. Mi análisis. Aquí si no suspende el CAFTA, es que te lo voy a completar. Inmigrantes para el norte y para Costa Rica, para los dos lados. Y Costa Rica ahora se ha convertido, o siempre ha sido, la niña mimada de los Estados Unidos. Y sería un acto brutal. Pero hay algo, claro, pero hay algo que el gobierno de Nicaragua tiene que aprender a leer los signos de los tiempos de la administración norteamericana, porque no se puede uno atener a que van a tener misericordia y te van a permanecer, y vas a permanecer Nicaragua dentro del CAFTA. Me contaba un experto
en lo que es el gobierno norteamericano, porque lo conoce muy bien, y me decía, estoy sumamente preocupado porque hay una carta firmada por varios senadores, 8, ¿verdad? Bueno, y entonces el cuestionamiento es ese. Y el gobierno de Nicaragua sí debería de empezarle a poner un poquito de pensamiento a la posibilidad de que eso vaya tomando fuerza, porque ya no es un gato, y estás hablando de lo de presupuesto, y además que Biden está hablando de que uno de sus ejes fundamentales es los derechos humanos. Y entonces, si usted habla de esto, ¿por qué no se ha podido hacer esto otro, verdad? La carta está firmada por el senador, a Biden, sí, el senador James Reich, John Cornyn, Marco Rubio, Bill Casey, Patrick Lige, que son veteranos, Richard Durbin y Todd Young. Ya no digamos las declaraciones del presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, lo de Menéndez, ¿verdad? Entonces Ojo, no solamente coincido con que el gobierno debe empezar a poner un poco de pensamiento a esto. Yo lo miro improbable, porque sería un acto destructivo para un país. Pues yo nunca he estado de acuerdo con el tema de sanciones administrativas o financieras a la nación. No discuto las sanciones personales, porque las sanciones personales creo que ya es una decisión bilateral bajo muchos acuerdos internacionales que ha suscrito Nicaragua en temas de derechos humanos y que no se han cumplido aquí y que ameritan pues posibles sanciones. Pero temas como el CAFTA, por ejemplo, que no lo veo ni siquiera remotamente posible de que Estados Unidos lo aplique, porque sería una destrucción total a la nación. Yo creería más bien que Estados Unidos debería también de recomponer un poco el tema, porque ese problema del tan bendito CAFTA que tiene a este gobierno en la alzada que tiene en este momento, debe replanteárselo de otra forma. Yo miraría más hacia el sur, yo miraría más hacia Argentina, donde está esta escalera que da posibilidades de un acuerdo político que nos permita presentarnos en noviembre en un proceso electoral medianamente aceptable. La salida de este país viable en todos los sentidos es que logremos tener un proceso electoral. Al final, con los acuerdos y sacrificios que tendrán que hacer la comunidad política nacional en conexión con la comunidad internacional, se tienen que asumir con responsabilidad. Esta carta episcopal es un relleno mediano al vacío político que han dejado la oposición dentro de este país. Hay que seguir rellenando esos espacios y hay que tomarlo y asumirlo. Después quiero tocar ese tema, pero solo para lo que digo Azucena, mira, los Estados Unidos y en realidad todos los gobiernos, ahí no hay amistad, que hay interés. Así es. El gobierno de los Estados Unidos, si no nos aplica el CAFTA, no es porque misericordia por el pueblo de Nicaragua, que no está pensando. Estoy claro de eso. Si no lo aplica, es porque yo creo que no lo va a aplicar, es porque el problema de aquí se le convierte en un problema enorme a ellos allá, y se le agrega a los problemas de Honduras, de El Salvador y de Guatemala, que están inmigrando para allá, a todos los nicaragüenses que van a ir para allá. ¿Verdad? Entonces, es eso. Ahora, estamos claros, porque vamos a ver el gobierno, ya vemos lo que podría estar pensando los Nicaragua sobre los Estados Unidos y la escalada de medida de fuerza, porque allá ponen sanciones y aquí Ortega cae 20 presos. Allá ponen sanciones y aquí caemos presos. Eso es lo que está. Vos me puedes sancionar, yo te echo preso a alguien. Pusiste 5 sanciones, hay 7 presos. ¿Vas a poner más sanciones? Vienen más presos. Porque ahorita estamos amenazados como 40 en caer preso en cualquier momento. ¿Verdad? Entonces, ahora, estamos hablando de la escalera que está poniendo el canciller, que dice que tiene la ruta de salida y que Blinken dice, ya está. Vos hablaste de la conferencia episcopal, está llenando un vacío de la oposición. Debería los liderazgos de la oposición que hay ahorita, pues los que están sueltos todavía, pongámoslo de esa manera, agarrar un avión y buscar una reunión con el canciller de Argentina para ver cuál es esa ruta, para explorar esa ruta, para impulsar esa ruta. Esa debería ser el siguiente paso de la oposición, o tener una reunión con el embajador de Argentina aquí
para saber cuál es la ruta que se va a salir. Vos que ya estuviste en ese escenario. Primero tienen que ordenarse, ordenarse ellos primero. Pero y crear una delegación pero correcta. Ahorita la oposición está concentrada alrededor de Alianza Ciudadana. Así es. Pero hay otros actores, hombre. Entonces, yo estoy claro que hay otros, empresarios que deben sentarse ahí. Por eso, si los empresarios también les compete, pero políticamente hablando, es lo que está alrededor de la Alianza Ciudadana. Pero ¿dónde están? Esa es la pregunta. Bueno, exacto, entonces vos no podés hablar nada. ¿Dónde está quién? El liderazgo de la Alianza Ciudadana. No, eso no le pueden decir. Hemos visto a la Quinta y Monterrey. No. Eso es Ciudadanos por la Libertad. Por eso estaba hablando de los Ciudadanos por la Libertad. Vos estás mencionando Alianza Ciudadana. Que es la misma. La Alianza Ciudadana es pero es que ellos hacen una separación de lo que es el liderazgo, creo, para las organizaciones de la sociedad civil. Porque ahorita pero al final es una alianza electoral, pues. Cuando estalló esta crisis, hemos visto en la conferencia de prensa a los de C por L y los de la Alianza Cívica. Habían estado apareciendo la Kitty, con José Adán, con Lester Alemán, con los 3 precandidatos, los 4 precandidatos que habían antes, después 3 y después 2, porque así ha sido. Pero hayan estado la doctora. Está bien. Entonces ese es un bloque que está funcionando como bloque, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ese bloque debería buscar una reunión para saber cuál es esa ruta de salida y cuál sería la reacción del gobierno si esos líderes que están ahorita coordinando la oposición buscan saber cuál es esa ruta. Los van a acusar de traidores a la patria, de buscar injerencismo extranjero, etcétera. Uno no se puede extralimitar en eso, Jaime. Como decía Danilo, aquí hay, o lo decías vos, aquí hay una oficina de la Embajada de Argentina. Visitar y preguntar, hemos tenido conocimiento por los medios de comunicación en qué podríamos nosotros aportar o participar, ¿verdad? Por eso. Te puedes imaginar pero no ha habido una comunicación oficial con ellos, así entonces es. Por los medios de comunicación se entera la ciudadanía, pues, ¿verdad? La gran bofetada para mí de internacional es a la OEA, pues. Yo creo que esta escalera en Argentina y estas cosas le están diciendo a la OEA, mira, creo que aunque te pronuncies de emergencia y vayas y con el posible borrador que ya anda circulando, eso no va a funcionar y no nos va a ayudar a salir de esta crisis política. Y yo insisto, hay que poner atención con mucha seriedad al sur, pues el tema de Argentina y esta escalera posible. ¿Cómo hemos caído? Solo este punto yo difiero de lo que vos estás diciendo. Yo creo que lo que está haciendo la OEA, ese borrador, es precisamente comprando tiempo para ver si la ruta de Argentina da resultados. Así como lo veo yo. Yo lo veo como lo está enfocando Danilo y pienso que podría ser Argentina la que puede ser un salvavidas para la OEA. Para la OEA. La OEA podría ser ese canalizador. Exactamente, ¿verdad? Yo lo veo así. Yo veo la salida de que si algo sucede positivo con el tema de Argentina, la OEA es el canal correcto para que empecemos a dar, pero va a terminar siendo eso, un canalizador de lo más importante que está en Sudamérica, creo yo. Por otro lado, lo difícil y lo que me tiene a mí atemorizado es que si existe una oposición política, hay una alianza electoral a 5 meses de un proceso electoral que hasta todavía sigue en pie, viva, no le ha pasado la trituradora todavía en la dictadura, pero no veo, o creería yo, pues no es que no vea, creería yo que lo que tienen que hacer es empezar a buscar canales de comunicación con otras fuerzas políticas que canalicen la posibilidad de una salida de la crisis a través de los cancilleres. No sé, pues no, aquí hay debería mostrar un músculo político, que es lo que yo necesito ver como electorado, pues como un votante más, que aquí lo que se logre canalizar en Argentina con esta posible escalera lo pueda sostener políticamente dentro del país una oposición política. Existe una alianza electoral. Existe una alianza electoral. Hay liderazgos en esta alianza electoral. Están hasta el momento, han cumplido con los procedimientos del calendario electoral y se alistan para lo que viene. Sigue viva y no le han pasado la triturada. Esta alianza electoral debe política acompañar al relleno que ha hecho la conferencia episcopal en este momento con su comunicado, mostrarme fortaleza política capaz de poder asimilar lo que suceda
bilateralmente o a través de la mediación de Argentina, Estados Unidos y Nicaragua. ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, pues yo quiero verlo. Claro, quiero ver una estructura electoral realmente que me va a dar a mí. Tiene la situación de Nicaragua es que no tenés ni un grupo como el FAO en la época de Somoza, ni tenés la coordinadora en el 84, ni tenés la UNO en el 90, que era un liderazgo reconocido, porque era un liderazgo actuante. Aquí hay un liderazgo que por todas las razones del caso, digamos que es demasiado cauto, muy precavido, ¿verdad? Entonces no lo podés visibilizar, que es lo que necesitarías para poder complementar esto. Además, los resultados de Argentina pueden tener aquí dos perspectivas distintas, como las hemos visto en los últimos 2 años. Desde un lado, un sector criticando al otro sector, pero es una polarización de la misma oposición, ni siquiera de frente al régimen. Pues. Cuando yo veo el comentario de Azucena, y dice, yo veo un liderazgo muy cauto, ¿verdad? ¿Qué más pueden hacer? Ante todo lo que ha estado saliendo, vos has visto inmediatamente las reacciones del bloque de la Alianza Ciudadana, inclusive lo que queda de la coalición, porque lo que queda de la coalición solo el UNAP, porque de todo lo demás, no queda nada ya prácticamente desaparecieron, que por cierto me llama la atención, ante todas las caídas de presos, todas las echadas de presos, secuestros políticos, como le quieren llamar, no he oído ningún comentario de Medardo, no he oído ningún comentario de tu ex compañero de lucha, Luis Fley, no he oído ningún comentario de George Enrique. Han estado Cayetano Hunter, no sé si es por culilla o por estrategia, pero han estado Cayetano Hunter, ninguno de ellos se ha pronunciado ni en contra, ni solidarizándose, ni nada por el estilo. Pero en fin, ese es otro punto. Pero ¿qué es lo que han hecho? Han dicho que condenan, que no están de acuerdo, que no se van a parar. Los candidatos que todavía no habían caído presos dijeron, no importa, si a nosotros nos quitan o nos inhiben o nos echan presos, vamos a respaldar, y hay que respaldar al que vaya quedando. Eso lo dejaron antes de caer preso, y después cayeron presos. O sea, dicen, no nos vamos a retirar, vamos a seguir luchando mientras tengamos casilla y mientras se pueda, vamos a seguir luchando. O sea, ¿cuál ha sido lo cauteloso de lo que han actuado? Cuando Danilo estaba haciendo su planteamiento, casualmente lo que le está señalando en el fondo es que hay un vacío ahorita. ¿Quién podría comunicarse que tenga la posibilidad de decir, hablo en representación del pueblo de Nicaragua? Como oposición. Como oposición. A eso nos estamos refiriendo. Y yo también puedo ser cauteloso, y mucha gente que vos has invitado a este programa, espérate Jaime, mucha gente que vos has invitado te dice no participo porque estoy resguardándome, esa es una cautela, ¿verdad? Así es, eso pues, bueno, y hay, pero entonces en esta situación vos tenés pero el miedo lo ha mostrado la gente, no los liderazgos que están ahorita, ese es mi punto. O sea, los liderazgos que han asumido el liderazgo, simpaticé con uno, no simpaticé con otro, independientemente no le pueden dejar. Pero están guardados. Los que están guardados y los que no están guardados. Pero vos has visto los liderazgos, has visto los precandidatos, cuidado de Treviño, Juan Sebastián dando la cara, ¿verdad? Vos has visto la Kitty dando la cara. Sí, no, yo no he dicho que no. A Lester dando la cara. Nadie está diciendo que no, pero no se está trabajando en esta línea, que es la que nos está interesando ahorita, para poder establecer una ruta. Acaba de salir hace varias horas, hace 5 horas acaba de salir esta ruta. Pero disculpame Danilo, uno de los problemas nuestros, de la oposición nuestra, que todos vamos a reacción, cuando esta es una cosa que estaba a la vista. Lo que nos están diciendo es que en parte lo que nos está diciendo la comunidad internacional son ineptos en política, no han podido adentrarse en la búsqueda de una ruta que podamos nosotros apoyar a fondo. Cuando usted estaba comentando, yo dije, y hablaba de Blinken y de la reunión con Moncada, yo dije, cuando uno de ustedes hizo un comentario, yo dije también cómo ir recuperando la confianza. El problema es cuando aquí la Alianza Cívica respaldado era la cara de la oposición en este país, reconocido por todos, pues reconocido porque el que la hizo fue en la conferencia episcopal
con el visto bueno del gobierno, pero la conferencia episcopal creó a la Alianza Cívica, y en un momento dado todo el mundo decía, bueno, confiamos en la iglesia, y esto es lo que la iglesia cogió, vamos a hacerlo. Y también después dijo, bueno, esa ya no es la alianza cívica que nosotros formamos. Sí, no, pero estamos hablando, pero en el segundo diálogo, que todavía estaba participando la Iglesia Católica, ¿verdad? Se firmaron unos acuerdos con el nuncio como testigo, como el delegado de la OEA como testigo, y después el gobierno no cumplió los acuerdos. Entonces, por eso es que en el tercer supuestamente intento que se iba a hacer, la iglesia dijo, no, papá, yo aquí ya no me meto. ¿Por qué? Porque si yo ya serví, ya ayudé, tenemos al representante del Papa como garante, tenemos al de la OEA como garante aceptado, y el gobierno firma 3 acuerdos y lo firma, ¿verdad? No es que lo vamos a pensar, lo firmaron en nombre del gobierno y después no lo cumplieron. Entonces, si vos sos liderazgo de la oposición ahorita, que vas a pedir un diálogo con este gobierno si no sabes si te va a firmar mi hará y pagar jamás? No, yo creo que Azucena, Azucena es una realidad. Azucena venía diciendo hace 3 programas de que desde hace rato se debió haber buscado o echado un vistazo a qué país, qué nación podría ser una ruta por eso sí para poder negociar con quién se siente cómodo, con quién se sentiría cómodo pues el régimen. Por eso se hablaba del señor Cerezo. Y otra, no solo esa, o sea, que se buscaran opciones. Que era alguien que Ortega confiaba. Bueno, el problema es que los liderazgos de la oposición de aquí dicen no confían en Cerezo. Pues eso, platicando con varios, y yo le decía, off the record, pues decía, hombre, ahí está esa propuesta, porque no van a hablar con Cerezo. Que no confiamos con él porque es muy brother de Ortega. Y ahí estamos jodidos, entonces hay que buscar a alguien que sea de la confianza de ambos. Por eso es que te digo que a lo mejor, por eso es que la pregunta que hice, y la hice sinceramente porque no sabía, si el que está actual presidente de Argentina y su canciller son del mismo partido de la Kirchner, quiere decir que gozan de la confianza de Ortega, o deberían de gozar de la confianza de Ortega. Yo les hago una pregunta, una pregunta y la dejo ahí para que disfrutemos los próximos 40 minutos. ¿Qué le interesa negociar al régimen? El tema de las sanciones, las amenazas que tienen en temas económicos y situaciones. Eso le interesa al gobierno principalmente. Y por cierto, protección, ¿verdad? ¿Qué le interesaría a quién en esta pregunta? En una mesa de negociación donde una oposición nacional posiblemente no esté presente, o quienes estarían representándonos en esas negociaciones. Porque aquí lo que más me preocupa es que termina siendo, es cierto, Argentina una escalera posible para una salida, construir a un grupo político nacional que sepa canalizar lo que posiblemente se acuerde ahí. Ok, la Alianza Cívica pues no fracasó, no le cumplió el régimen con los acuerdos que se firmaron en marzo del 2019, en el segundo diálogo, no los cumplió, así de simple. Y no lo hizo, pues. Bueno, pero la situación hoy es otra y es distinta, porque al final la enorme lucha interna de la oposición terminó fraccionándola tanto que no tenemos ahora un interlocutor opositor válido frente a una posible negociación de tan importante para el país. Que ahorita creo yo que es muy importante. Sobrevive una alianza electoral que por ahí puede ser. ¿Por qué fracasó la Alianza Cívica en gran parte? Porque los actores que escogió la conferencia episcopal eran técnicos más que políticos. Y esa es una negociación política la que se iba a dar. Pero no fracasó. Fracasó. No le cumplió el gobierno. La primera parte donde fracasó la Alianza Cívica es, según las declaraciones que dio Medardo Mairena en mi programa. No es que me dijeron, me contaron, él lo dijo. Y tengo los videos. Medardo Mairena dijo que cuando vino el delegado de los Estados Unidos, el último delegado, que se reunió 2 veces con Ortega y se reunió 2 veces con la Alianza Cívica. Caleb McCarthy. Le dijo a la última reunión, Ortega le dijo, estoy dispuesto a adelantar las elecciones. Y cuando llegó a la Alianza Cívica, ¿verdad? Por la inexperiencia, por el entusiasmo, por todo lo demás, que a veces te pierdes la realidad, dijeron, no queremos la elección adelantada.
queremos la renuncia de usted. Ah, bueno, le dice, ¿no querés elección? Bueno, pues papá, vámonos. Y se vino de frente, ahí fue. Ese fue el primer fracaso. Por eso es que yo digo que vos, a la Alianza Cívica, es una evaluación mixta la que le da por Pero un lado. Danilo lo que está proponiendo sobre la mesa ahorita es como la creación de un grupo diferente. Exactamente. ¿Verdad? Que tiene que tener más experiencia política. Ese es mi punto. Hay un mecanismo puesto ahí, Ajá, válido, que es la alianza electoral, que todavía está vivo. O sea, jurídicamente ahí está una alianza electoral y un partido. Esa es la que le queda. Eso está ahí. Eso es lo único que queda. O sea, legalmente hay un mecanismo, pues. ¿Cómo llenás este mecanismo? ¿Y en qué lo convertís este mecanismo? Para una futura negociación que posiblemente se dé. Es la gran pregunta que yo me hago y todavía no, yo ni yo mismo me la puedo contestar, pues. Si yo fuera. Que puedo soñar y puedo aspirar a verlo, pero ni aún así me lo imagino. Vos que ya tuviste ahí, en eso, por eso que te vuelvo a hacer la misma pregunta. Si vos tuvieras la posición de la Alianza Ciudadana ahorita, la posición de la Kitty, porque oficialmente no sé si la palabra es funcionario o personaje de más rango, dentro de la Alianza Ciudadana es la presidenta del partido. Entonces, si vos fuera la Kitty, su equipo, pide una reunión con la Embajada de Argentina. Pero por supuesto. Ese sería el siguiente paso para explorar cuál es esa ruta. Pero eso, la lógica política es lo que te indica. Ahora, actuar. Esa reunión, deben de ir los precandidatos que todavía están afuera. No, es que o no meter a los candidatos para que no ni paguen costos políticos, pero además. Bueno, es que también depende de cuál es el bagaje de experiencia política que tenés dentro de la alianza. Kitty tiene una responsabilidad primero, sí. ¿Cuál? Creo que tiene que tener una conversación muy seria, o al menos crear el ambiente de una conversación muy seria con el empresariado nacional de este país, que no ha dicho nada hasta el momento. No se han pronunciado en lo absoluto. Están indignados nada más. ¿Verdad? Están indignados. Podemos ponerle esa palabra. Pues entonces hay que bajarlos del porque yo no creería que Kitty tendría que ir sola a pedir una citación con una embajada. No, hombre, esto y no es me algo están hablando de una alianza ciudadana. Hay una alianza ciudadana ahí, realmente. Entonces cuando hablas de una alianza, tiene que ser gente que pueda movilizarse, pero yo estoy de acuerdo en lo que vos estás diciendo. Este país no se ha pronunciado, pero la actuación, no le están dando apoyo económico a Ceporel se está defendiendo con las uñas, entonces indirectamente te están pronunciando. Ceporel, tengo entendido que ha hecho varias solicitudes de préstamo a varios bancos y nadie le ha contestado, entonces el sector empresarial indirectamente te está contestando. O sea, no te lo están diciendo, pero con hechos vale más que la palabra. Bueno. Vuelvo a ser el mismo miedo. Pero aquí está, el problema es que aquí, yo he dicho, todos tenemos miedo. El problema es si te dejas controlar el miedo. El problema que tenemos todos los nicaragüenses es que si te quedas te mato y si te mueves te... Sí, pero tienes más chance si te mueves de salvarte que si te quedas quieto. Pero en el planteamiento de la cautela se vuelve a perder la oportunidad de adentrarnos a un proceso en búsqueda de soluciones. Es una oportunidad. Y eso sería estupidez política. El problema es el siguiente, ¿verdad? Porque y la vez pasada lo dijimos, vos lo dijiste, yo creo que vos lo dijiste. Ahorita también la Kitty a toda costa tiene que proteger el único vehículo que queda. Si la Kitty se va a reunir con el embajador de Argentina y viene la dictadura y dice esta está conspirando contra la estabilidad del país y todo lo demás, me la llevo en el alma y le quito la personería que hace por él. Ese es el riesgo también que está tomando. Bueno, pero es que si estás en política tenés que tomar riesgo. Y en todo caso el gobierno ahí estaría diciendo a la mierda de la escalera, perdón por la palabra, yo Argentina, yo estoy aquí, se va al fondo del abismo, pues. Mira, ¿qué dijo Almagro ahora que me pareció sumamente interesante? Porque le echó fuerte a la oposición nicaragüense, con eso que dijo en su entrevista. Bueno, dice, nosotros reconocimos que desde el momento en que se pronunciaron esas leyes ya no habían condiciones para el proceso electoral. Y nosotros aquí
fuimos como corderitos, ¿se acuerdan que yo venía de ese programa? Sí. A consultar con la comisión en la asamblea sobre la reforma. No a decirle, esto es lo que habíamos aprobado, esto es lo que ustedes dicen, ¿cómo es esto? Esto lo entendió perfectamente bien Ceporelli, que ni se mosqueó en esto, pues ni dijo nada. Sí, pero fuimos como, pero el resto de la posición fue como cordero. La respuesta que le entregó fue esto y quitar esta ley. Entonces, lo que yo bueno, es porque acudió a una reunión que estaba obligada, pero estaba llamando la Asamblea Nacional. Pero nada, te digo, que ahí me reuní con mudo, con ciego y mudo. No, es que fue increíble. Por eso, pero entonces lo que yo te estoy diciendo es que Almagro viene, ¿verdad? Y toda la comunidad internacional te está diciendo que las condiciones no son las que ellos están demandando. Entonces, cuando vos decís que puede ofrecer, lo que es lo mismo del contenido de la Carta Democrática, el establecimiento de un Estado de Derecho que le permita a todos y cada uno de los ciudadanos poder elegir libremente, la liberación de los que están guardados en este momento para impedimento de participación, de competencia. Cuando vos estabas en la contra, porque estemos claros, aquí hay una enorme desconfianza, pongámosle, de los dos lados. No vamos a tratar de ser de los dos lados. Cuando vos estabas en la contra y había la posibilidad de negociar con el gobierno, con la dictadura sandinista de los años 80, para ponerle fin a la guerra que había, ¿ustedes pidieron alguna señal para saber si realmente había voluntad de negociar sinceramente o era una trampa? Y si ustedes la pidieron, ¿se las dio el Frente Sandinista? Toda otra pregunta, sinceramente. Pues, para saber, para ir aprendiendo. La vez pasada me preguntaste que si habían habido varias reuniones y yo te dije que sí, que había habido una multiplicidad de reuniones y en todas se iba logrando paso a paso algún acuerdo. No, por eso, pero el proceso era primero, alguien estaba de mediador, ¿no? Alguien vino a reunirse con ustedes, después fue del otro, claro, y después armó una reunión. Estaba, ¿cómo se llama? Billy Brandt, creo que era el que apoyaba al Frente Sandinista. Era un diputado, ¿qué rango tenía en Alemania? Pero era un tiliche de la política en Alemania, no recuerdo, ¿verdad? No había nacido. Creo que estaba Helmut Kohl de canciller, ¿verdad? De la República de Alemania. Entonces, y estaba el cardenal Obando Baena Soares. En barricada casi lo canonizan, pero ¿a quién? A Billy. Billy Brandt, sí. Claro. Entonces, habían esos acuerdos y la gente se movilizaba porque hubo una serie de reuniones, Contadora, Manzanillo, todo un evento que iba de paso a paso, no crea, ¿verdad? Las tensiones y los estreses políticos eran fuertes, pero la oposición siempre se presentaba en el lugar donde llegaba la gente del gobierno, que es lo que aquí, vuelvo a decirte, se ha actuado con más cautela. Y cuando ya llegó el momento de que Vinicio Cerezo y el resto de los presidentes asumen el rol en Esquipula, a nosotros nos neutralizaron. O si vos hablas de confianza, nadie tenía confianza en uno en el otro. Pero nos aveníamos. Te hago la pregunta. Si habían acuerdos firmados, sí. Cumplidos, no. Te hago la pregunta, para viendo la historia, para ver, porque ahorita estábamos hablando que la Alianza Ciudadana, los liderazgos de la Alianza Ciudadana, Ceporelli, la Kitty, los miembros, los que quedan ahí todavía de la Alianza Cívica, que no han caído presos, porque el que estaba, porque el doctor Dávila, José Dávila, que es el coordinador de la Alianza Cívica, creo que está muy enfermo. Entonces no sé quién está controlando, quién está asumiendo la coordinación de la Alianza Cívica, pero por lo que te hago es lo siguiente. ¿Debería el gobierno de dar algún tipo de señal que está de acuerdo en oír cuál es la ruta del gobierno que está proponiendo el canciller o que va a proponer el canciller de Argentina? El presidente de Argentina. Bueno, y ahí, sí, porque si el presidente te dice, porque eso lo leí,
que es altamente confidencial, ¿cómo va a salir el gobierno de Nicaragua a decir acabo de recibir esta propuesta de No, yo estoy diciendo, no estoy diciendo que la diga. Y puede ser múltiple. Que si quiere, que si de algún tipo de señal. Bueno, podría salir, ¿verdad, Rosario? Como hace cuando gana a un nuevo presidente en su país, sale y lo saluda. Ella podría decir si quiere, ¿verdad? O el mismo canciller en alguna nota. O ahora se me vino otra pregunta, ¿verdad? Múltiples cómplices en este acuerdo se puede dar como contadora, pero fueron Panamá, México, Manzanillo. Y pues no sé por qué jodí, parece que son brutos. Si el canciller está teniendo una ruta, es porque el presidente de Argentina está de acuerdo en que el canciller haga eso. Si el canciller es del mismo partido de la Kirchner, y obviamente la Kirchner y Ortega, por toda su relación del ALBA y todo eso, tienen muy buena relación. Ya Ortega sabrá cuál es esa ruta. Se habrá. Yo no veo al gobierno, pues pongamos en cuenta, no veo al gobierno de Argentina arriesgando a su canciller a tener una derrota política internacional. Pero es que esos niveles, Jaime. No, por eso a lo mejor el gobierno, el presidente, la Kirchner, llamó a Ortega y le dijo, mira, necesitas buscar una salida, esta situación se va a complicar, no, pues te estás metiendo un callejón sin salida, creemos que podemos tener esto, bam. ¿Te parece? Hombre, explorémosla. Entonces la Kirchner le dice al presidente de Argentina, hay luz verde. El presidente de Argentina le da la luz verde al canciller y el canciller por algún lado tenía que empezar esto. ¿Podría haber empezado eso por ahí? Pues sí, es que Pula empezó con una llamada telefónica entre los presidentes. Igual, o sea, el presidente de Argentina dispararse sin que haya ya platicado con Ortega. Podríamos asumir eso. Es que vos podés preparar un documento y ofrecer una ruta de salida y preguntarle, Danilo, fíjate que dándole vuelta a las situaciones que estamos, mira, elaboré esto, ¿qué te parece? Además, me gustaría oír tu opinión, porque nada es impuesto. Además, no sería descabellado que también fuese un plan, eso no importa. Al final de cuentas, vos vas a entrar a una negociación. Así, eso es lo importante. Y ahí es donde en las mesas de negociaciones se van a tomar los errores y los aciertos para el futuro. Ahora, lo que uno tiene que saber aquí es quién te va a representar en la negociación, ¿verdad? Ahí es el donde yo me he centrado de nosotros los nicaragüenses. Que ahorita porque todo es fantasmagórico ahorita. El único bloque constituido y reconocido legalmente es lo que es la CPL, pues. Y es que aparte, y es que aparte, bueno, pues a esta altura del partido ellos deberían de empezar a abrirse y buscar y preguntar a ciudadanos de reconocida, ¿cómo les llamaban antes? Personalidades. Notables o lo que sea. Asesores, ¿verdad? Nuevos. Ve, Danilo, ¿querés participar en esto? Es ¿Cómo podemos porque aparte a ver si conseguí que se atreva. Pero es importante también dejar bien puntualizado que lo que se intentó en el pasado, en los últimos 3 años, sin una agrupación legalmente constituida, es decir, con los estafetas correcta o el currículum correcto para poder estar en una mesa de negociación, no funcionó. El tema de la alianza cívica que venía en los sectores sociales no funcionó. El tema de la coalición que intentaron no funcionó. O sea, no podemos romper los canales correctos en este nuevo. O sea, reconocer los errores del pasado, de los últimos, hace 2 años, pues, o año y medio atrás, y plantear que esta nueva alternativa que viene de negociación tiene que ir bajo los canales jurídicos correctos, que incluye una alianza electoral que todavía está viva. Ahora, viva legalmente, con personalidad jurídica. Que esto tienen que llamar y buscar cómo nutrirse, esa es otra cosa. Eso tiene que fortalecer, pero y trabajando, pues, porque está presentando pero no vengamos a inventar abueladas de agrupaciones nuevas y porque eso nos vamos a enredar. Para que Blinken también haya salido públicamente diciendo que va a trabajar con el canciller de Argentina en esa ruta y que ve lo ve positivo y todo lo demás, es porque también ya la conoce. Por eso, pero puede haber un escenario, oíme, puede haber el siguiente escenario, que es lo que pasó con Esquipula. Se entendieron entre los presidentes. Aquí viene el presidente Fernández y le dice la OEA es el canal adecuado, ¿se acuerdan?
y nos llaman a nosotros, ok, esto es el restablecimiento que va a haber en el país. ¿Qué vas a hacer? Por mucha alianza que existe, Sí. ya está, Sí. nos dejaron al margen. Y si eso va a suceder, ojalá suceda, pues, porque ¿qué es lo que queremos? No, pero la no, liberación de la gente. Espérate un momentito, quiero mis libertades, quiero no estar en esta angustia de saber si va a entrar un Robocop aquí a sacarnos. ¿Verdad? Todo eso quiero. Oíme, será Ese es un mecanismo válido. que no hayamos caído presos varios de que estábamos supuestos a caer. Ay, ¿cómo? ¿Será el mensaje ¿Qué cosa? de Ortega a la comunidad internacional? Pero es que vos crees en esas listas apócrifas No, que han salido. no, por eso. No. Yo ¿Qué mayor mensaje que se llevó al calabozo a los 4 precandidatos? Ese es el mensaje que quiso mandar. Ahí se fue el primero, pero había una lista mayor. Había una lista, pues, de pesos más pequeños, pongamos, de pecados más pequeños, pesos más pequeños. Literal, de pesos políticos. No de pesos físicos. Pero cuando el pájaro negro en los 80. Pero entonces la pregunta sería, ¿será esa especulación? No, pero además, no solo lo mismo. Aquí hay dos voceros no oficiales, ¿verdad? De la dictadura. El Chele Gripi en la radio y Monsalva López en la televisión. Esos son los dos. Y los dos te tiraron un montón de nombres y un montón de cosas. Pero de repente se paró la echadera de preso. Pues, no, viene un capítulo nuevo. Empezaron con Funides esta semana ya. Sí, pero es un capítulo distinto y anunciado incluso. El doctor el padre Parrales ya lo había anunciado. Sí. Ya era de un militar. Creo que viene de un militar de retirado, eso, ¿verdad? Vamos a ver si, sí, porque tengo mi sospecha de quién. Que la pasada de cuenta viene alrededor de muchas cosas. Pues. Ojalá que esta calera empiece a parar. A la presidenta de Funides y prácticamente el director ejecutivo de Funides solo fueron citados hoy. No sé si ya llegaron. Llegaron hoy. Fiallo y ¿cómo se llama? Y el padre Parrales también. Sacasa y Federico Sacasa fueron Parrales, iba a las 2 de la tarde. Llegó también. Llegó, ¿me entendés? No sé Parrales por qué. Pues, es muy probable que la operación Danto, aunque tendrá que tragarse las palabras del Chele porque dice no nos paramos y no nos detenemos. Yo creo que con lo que está pasando ahorita en la comunidad internacional, ojalá ponga una luz, baje de la luz verde a la luz, pase a la luz amarilla, precaución ahorita mientras empiezan estas pláticas. Ojalá. Sí, un alto, porque si no, sí, tiene que haber. Ahora, si todas estas especulaciones y análisis que hemos estado haciendo es una noticia positiva entre todo lo que está pasando. Por supuesto. Pero por supuesto. Y vos ves, si ya los Estados Unidos aceptaron, porque ahí lo dijo Blinken en su Twitter. ¿Qué dijo el presidente de España sobre este tema? No, el presidente de España, lo que le digo es Ortega, no tengas miedo. Fue un discurso populista, no. Hubo un discurso Hubo una frase fuerte de 10 segundos. Lo hemos venido diciendo en los últimos 3 años. Ortega tiene que jugar limpio. Que juegue limpio, dice, ¿cuál es el miedo? Algo así fue lo que dijo. Bueno, tal vez en la ruta argentina se puede jugar limpio. Por eso, pero lo importante es tener, para la oposición, pongámosle los Estados Unidos de confianza. Y asumamos que para Ortega, Argentina es de confianza. Entonces los dos sectores tienen a alguien de confianza que está trabajando en esta ruta. ¿Y se pueden sumar otros países? Que sería importante. No, lógicamente van a sumar otros países. Los Estados Unidos van a sumar al bloque que ha trabajado como bloque en la OEA. Canadá. Yo creo que Costa Rica va a meter. Yo creo que Costa Rica es el que está llamado a hacer esto. Así es, porque es uno de los más afectados con la migración. La relación entre Costa Rica y Nicaragua no ha sido buena. Desde hace tiempo, ¿verdad? Pero mira, Miguel Ángel Rodríguez ha estado en una onda bien pro facilitar las cosas hacia Nicaragua. La Laura Chinchilla, a pesar de que le dijo lo que le tenía que decir a la OEA, terminó diciendo que el camino es la moderación. Que el presidente de Costa Rica no ha mandado a la embajadora que ya había sido aprobada y todo usada que venga a Nicaragua, la tiene retenida. Pero tiene que ver con el tema de la pandemia, que más que otra cosa. Es político. Los mismos tipos te lo dicen, que es político, no lo está matando por cuestiones políticas. Mira, Costa Rica fue sede por un objetivo en Estados Unidos en esta última semana. Fue protagonista, una nación que fue protagonista de cosas muy interesantes que nos vienen. Yo creo que está obligado, e incluso
creería yo que el gobierno de Nicaragua debería dejar pasar eso y pues hasta puede sumar otro más pues para poner una especie de balanza, como sucedió con Contadora, que no fueron solamente, fueron varios países involucrados. Así que creería que mientras más se involucren, el acuerdo tiene más peso político y es menos probable que no te haga lo que te hizo en el 19 con una sociedad civil organizada, entre comillas, en un diálogo que no te cumple. Pues estás hablando de naciones involucradas en esta negociación y lo que se acuerde ahí, mientras mayor peso tenga, mucho mejor. Vos que tenés experiencia, entre más naciones no es más difícil. ¿Por qué? Porque se pongan de acuerdo. Pues, o sea, si ya tenés a Argentina y tenés a los Estados Unidos. Oíme, Esquipula eran 5 países, Esquipula, 5 presidentes. Sí, y 2 presidentes que no podían verse ni en pintura, Napoleón Duarte y Daniel Ortega. Sí. Y sin embargo llegaron y las coincidencias, y El Salvador tuvo que aceptar cosas para hacer dentro del Salvador para que Nicaragua pudiera aceptar pero cosas. Al hacerlo más grande, recordemos que Ortega, pero es que para hasta mí cierto eso va punto a terminar por la OEA. quiere salvar cara y decir, a mí no me obligaron el brazo, y entre más me está, más pueden creer que le está queriendo que le volaron el brazo. Es que hay un documento, o sea, esa es la realidad política de hay un documento que se elabora, el documento de intenciones, y eso es lo que va recibiendo los aportes. Luego las naciones están representadas en firma únicamente. No es que van a sentar a meterse al diálogo. Vos fuiste diputada de la Asamblea Nacional. La mejor asamblea que ha tenido Nicaragua. Está sujeto a eso, a discusión. Esas reformas de 4 pedacitos dejamos al frente sandinista. Que ustedes hicieron estamos pagando los platos rotos. Que va. No puede decir eso. Un día lo vamos a dedicar solo a ese tema. Ustedes abrieron la caja de Pandora cuando permitieron que los diputados pudieran proponerse y pudieran elegirse ellos mismos. De ahí a que pudieran todos los cargos de los diferentes poderes del Estado. Ajá. Antes solo el presidente proponía y la Asamblea aprobaba. Pero te fijas y apenas ustedes aprobaron eso, pero no nos debíamos de eso, pero ustedes aprobaron eso, ya empezaron las negociaciones. Y entonces ya viste, la mayoría de todos los magistrados de los diferentes poderes del Estado salieron de diputados. Entonces estamos pijudos con Ortega. Pues. No, si no estamos hablando de Ortega. Claro, pero es el modelo que usted practica este hombre. Pero ese es el balance correcto, desde mi punto de vista. Presidente propone y Asamblea elige. ¿No te gustan los del presidente? No lo elegí. Hasta que alguien le proponga al presidente que le guste la Asamblea. Era el mejor balance. ¿Qué pasó cuando vos pasaste a ser juez y parte? Y entonces ahí vieron las negociaciones y las bancaditas y los diferentes diputados, ok, yo te doy tu voto para acá, y de repente viste magistrados de un partido, después magistrados de otro partido y magistrados de otro partido. Y ahí es donde comenzaron el cachimbe de todos los demás magistrados. Eso es muy fácil de decir. Eso es un análisis muy simple. Las primeras que nos llevaban y nos derrumbaban una especie de democracia. Pero bueno, avancemos. Lo que querían era quitar el poder a Olla Violeta y repartírselo entre los diputados. ¿Quién? Lo que tuvieron en esa asamblea. ¿Y cuáles diputados? Hubieron cosas muy buenas. Solo contestame, ¿cuántos diputados estaban en la Corte Suprema en ese momento? Para que vos me digas que de diputados salieron a la Corte. ¿Y cuántos diputados cuántos de todos los diputados después del 95 salieron a la después del 95 no tengo nada que ver. Pero ustedes abrieron la caja de Pandora porque le permitieron eso. ¿Cómo? Por eso que yo dije que ustedes abrieron la caja de Pandora, porque de ahí salieron todos los magistrados. Hacer política, ¿de dónde salió? El otro todo. Pero eso es el gobierno de Alemania. Hacer política. Pero ustedes ya dejaron la caja abierta. Hacer política no significa abrir la caja para la corrupción, ese es otro rollo muy distinto. ¿Cómo la interpretan otro y cómo la absorben otro? Pero entonces, ¿por qué no le preguntas? Esa asamblea sembró la base. ¿Por qué no le preguntas? Espérate. Pero de todas maneras no cambiamos de tema porque un día vamos a discutir eso. Lo que lo siguiente. Pero quiero aclararte. Puede ser entre las salidas. No me quedo callada. ¿Por qué no le preguntas a Alemán? ¿Por qué no respetó el resto de cosas? La división de poderes, los nombramientos de funcionarios, etcétera. Si lo que ustedes quedaron, en primer lugar esas reformas fueron hasta después, cuando la tenía que ser ratificado por la Asamblea Nacional. Pero de todas maneras tenían los diputados. El que pactó después fue Montealegre, cuando le propusieron un año más lo que le habían puesto a Enrique Bolaño.
Pero de todas maneras, pues, de todas maneras. Estás contando mal la historia. No, ¿Cómo? Si la conozco, me la conozco de memoria. Podrá ser una salida que Ortega quiera. Una constituyente. Y será viable entre lo que podría estar proponiendo en esta ruta. Meterse a otra elección de diputados. Es que ¿Por qué? Si tiene el control total de la Asamblea, no tiene sentido. ¿Para qué se va a meter a eso? Porque compra 2 años más de no someterse a una. Él sabe que unas elecciones con garantía él la pierde. No hay manera que la gane. No hay manera. Pues. Sí, pero también puede hacer una u otra negociación, ¿verdad? Mira, me pongo de acuerdo con ustedes, me flexibilizo en esto, pongo libre todos los presos. Hasta el último, una constituyente, pues. Y me voy a las elecciones municipales juntas en el 22 y gano un año. ¿Para qué voy a ganar 2 y me meto a una elección de diputados? Y tiene el control total para hacerlo sin ninguna pregunta con nadie. No. Es muchísimo más sencillo. Las consecuencias que hay del mundo. Yo no veo a la oposición aceptando un año más. Yo no veo a Estados Unidos ni a la oposición aceptando una constituyente. Así por es. eso mismo te estoy preguntando. No, Ortega va a llevar cosas sensatas a esa mesa de negociación, tiene que hacerlo. Y lo que pues tiene no lo ha hecho, pero tiene que llegar a hacerlo a fuerza. Estamos esperando y deseando que en un momento y concentrate más bien en qué es lo que pide, no solamente la eliminación de las sanciones, o sea, su atrincheramiento dentro del país, su protección dentro del país, cómo lo va a hacer. Tiene él todas las facultades al final de este año de renovar a toda la Corte Suprema de Justicia y tenerla. O sea, eso ni siquiera va a ir en la mesa de negociación, porque él lo puede hacer. Una persona que le tengo mucho respeto me dijo la vez pasada que la garantía de Ortega de que no le va a pasar nada va a ser que va a elegir a los magistrados del Corte Suprema de Justicia en este país y a rezar o a esperar que si pierde la oposición no logra llegar a 56 diputados, porque si no llega a 56 diputados no puede elegir magistrados, pero además un gran vacío que nunca se llenó en este país es el procedimiento para destituir magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Yo me acuerdo que no sé si fue Bolaño o Alemán, uno de los dos, el que trató de destituir magistrados de la Corte Suprema de Justicia y no había procedimiento. No había, la Constitución no señala ningún procedimiento. Si la Asamblea te elige, la Asamblea puede convocarte, interpelarte. Pero tiene que ser con causales, pero no existen los causales, porque nunca algo así. Yo me acuerdo que hubo la legal. Pero de todas maneras, esa es la garantía de Ortega. Así. Elegir magistrados antes de entregar el poder, ¿verdad? Y porque los magistrados nunca lo van a condenar. Pero además, no. Pero no puede el nuevo lo va gobierno a hacer. Si llegar a interrumpir el periodo. 70 diputados. Así es. No estamos hablando lo va a hacer. Pierde, en caso de que haya elecciones, ¿verdad? Porque yo creo que hay que ir de todas maneras. Yo sigo manteniendo que pase lo que pase, ¿verdad? Mientras exista un vehículo y exista gente que tenga los que la gallina pone para asumir el riesgo de ser candidato a presidente, a diputado y ser fiscales, lo menos que podemos hacer el resto de la población es salir a votar masivamente y a hacer el Acuérdate de mí. ¿Ah? La contrarreforma que propuso el gobierno en este año es la que se va a sostener y con la que ya había aceptado incluso el PRD, por él y todos, porque ya lo habíamos asumido como tal y se fueron a inscribir, bueno, los que se fueron a inscribir con Alianza y los que no se fueron, vuelve a ponerse ahí y con esas reglas del juego es con la que vas a competir. Ese va a ser el resultado de esta negociación y van a salir estos presos políticos. Vos estás hablando de la reforma de hoy. Sí, avanzó 10 pasos para o sea, 7 que necesitaba, tiró 10 y va a quedar en los 7. Y eso es lo que tenemos que asumir. Es la responsabilidad de los grupos políticos en este país, asumir con mucha valentía, responsabilidad lo que nos toca a partir de después de esto. Si es que se da aún hacia el costo político. Pero no solamente los grupos políticos per se. Sí. El ciudadano. Sí, al ciudadano que vos invites tenga que tomar la responsabilidad de participar. Por eso te aplaudo de la campaña que has tenido, o sea, no hay que desistir. Ahora, ¿cómo va? Aquí hay grupos radicales, ¿verdad? Ay, yo sí, nunca he dado con pelo en la lengua. Los MRS.
¿verdad? Ya vimos hoy a la hora María, una entrevista, creo que hoy salió a la hora, diciendo, no, si es que ese por él, que tiene que inscribir a todos los que están presos. Y aquí va a haber una campaña para que no, entonces, que no negocie y que la gente no salga a votar. Entonces va a estar la Alianza Ciudadana hasta ahorita en medio de dos fuegos, si este fuego cruzado. Le huele a pija a los sandinistas y le huele a pija a los otros sandinistas. Es una posición equivocada. Pero es totalmente equivocada, pero no dijo precisamente de que vamos a hacer una campaña al no voto. Al contrario, alentó de que todavía es salvable el proceso electoral, pese a que uno de sus análisis es de que Ortega no quiere elecciones. Creo que también está equivocada, pues. Que la va a suspender, digo ella. Pero no dice de no vamos a votar, al contrario, dice alienta. Lo que pasa es que lo deja entre sí que no, y a lo mejor y quién sabe. Está esperando. Entonces, pero eso no es válido tampoco. Sí, no es válido. No es válido. Sí, o respaldar. O respaldar o no respaldar. Y lo mejor que puede hacer la DOR es poner siempre en la MRS va a quedar fuera de este juego, porque está fuera de este juego. Porque le guste o no le guste, pero la Alianza Ciudadana no le va a abrir la puerta a los MRS. No se la va a abrir. Y si realmente no es por un hueso que está compitiendo, pues entonces apoyar la salida de Ortega. Ahora, si lo que te interesa es un hueso, entonces presionar para que te den el hueso, pero no te lo van a dar, porque no se va a abrir la Alianza Ciudadana al MRS. Sí, esto está escrito. Por nada del mundo. Esa es una realidad que no la puedes cambiar en este país. Pues así la veo yo. Sí, la comparto. Y tienes razón. ¿Vos te vas a meter a la crana en la camisa? No te metes a la crana en la camisa. O la culebrita, para darle calor a la culebrita. Hay varias, un montón de serpientes. Yo estoy recordando la homilía del cardenal. Sí. Comentarios finales, Azucena. Que conste, creo que es una figura que hace falta en este momento por su actuar y por su al frente le está haciendo bastante falta. No, y a nosotros también. ¿Quién? Claro, ¿Quién? El cardenal. No, ese es otro que tenía una habilidad de una actuación. No. Yo te lo puedo decir de este lado, que lo pude ver en los años 80. Bueno, tú tal vez en ese entonces, antes de que lo que te dicen los simpatizantes o los amigos del cardenal, que Bolaños lo tiró a las manos del frente. No sé esa parte. Cuando mandó a supuestamente Humberto Velia que lo destituyeran, ¿verdad? Y de repente desapareció la famosa caja de Procosa, ¿cómo se llamaba la fundación? Yo no conozco esa parte, conozco su habilidad en los años 80. Ahí había una caja fuerte con toda la documentación de Coprosa de la UNICA. La caja fuerte desapareció, ¿verdad? No hallaban qué hacer. Después recibió una llamada del comandante Ortega, ¿verdad? Cardenal, si es cierto ahí que tiene ciertos problemas. Le dijeron, aquí se sienta. Comandante, bueno, solo quería saber que esté a la orden, y a los 2 días apareció la caja fuerte con todos los documentos, no hubo que hacer más. De ahí en adelante, el cardenal era el principal cheerleader de Ortega, y andaba recorriendo el país, diciendo que mi comandante había cambiado, que mi comandante significaba más progreso, le llevaba frijolitos, le llevaba la mina de zinc en nombre del comandante. ¿Casualidad? La historia decía alguien que yo quería muchísimo. Pues esa es la historia de Nicaragua, no hay que negar para todos los chavalos. Es hora que sepan cómo es, y vos sabés mucho. Decía alguien que yo quería muchísimo y que respeté muchísimo. Dios lo tenga en sus santas llamas. Comentarios finales. Las circunstancias, ¿verdad? Porque en la época, así como decían que muchas cosas, se jugó lo que se tuvo que jugar. La casa de Chema Castillo, la toma del palacio, un personaje de la historia, un personaje que no se le puede juzgar por una determinada actuación. Hay que ver el conjunto en la persona, ¿verdad? Desgraciadamente arruinó mucho de la causa. Con muy poco reconocimiento de la gente. A él le encantaba el figurero. Le encantaba el figurero. Y yo te lo voy a tomar un par de minutos para contarle un cuento de verdad. Cuando yo regresé de los Estados Unidos, después de los años 80, a mi hija la metí al colegio teresiano, ¿verdad? Y en ese entonces
las monjas del colegio teresiano estaban promoviendo la famosa, ¿cómo se llama? Iglesia del campesino, ¿cómo se llama? La iglesia popular. La iglesia popular, pero bueno. Entonces el cardenal nos llamó a una reunión a varios padres de familia que no estábamos de acuerdo. Y nos dijo que los padres de familia teníamos que asumir la responsabilidad de evitar que las monjas siguieran así, las monjas teresianas. Y nos reuníamos con él y con Monseñor Silvio Fonseca, que en ese entonces era el vicario de educación. Entonces empezamos la lucha interna y a reclamar y a protestar. En una de esas, después de 6 meses o algo así, las monjitas se arrecharon. Entonces pues dijeron, no vamos a seguir tomando y mandaron una carta que expulsaban a todas las hijas de los padres que no estaban de acuerdo. En el saco de eso, siempre conspirando. Vamos a buscar al cardenal. Y nos reunimos con el cardenal el único. Y mirá lo que nos dice el cardenal. Los dejó colgados. No, mirá lo que nos dice el cardenal. Miren, hagan esto un escándalo. Vayan a los programas de televisión y hagan un escándalo de esto. Es más, si se pueden tomar el colegio, tómenselo, ¿verdad? Y una vez que ya esté el escándalo y si toman el colegio, entonces piden que yo sea mediador y yo voy a llegar. Te lo juro por mi madre que eso nos dijo. Y hay varios padres de familia que estaban así. Y entonces nos tomamos el colegio, fuimos a los medios, denunciamos todo lo que estaba pasando y el cardenal no llega. No sé qué pasó. Lo empezamos a buscar, ¿verdad? Y el cardenal no aparece por ningún lado. Entonces parecía como en tiempos de guerra. Se puso un grupo de familia, de padres de familia, en la entrada de la UNICA. Y otro grupo de familia en la media cuadra de su casa, que quedaba por la iglesia de Santo Domingo, a cazarlo. Pues llegamos a su casa, no estaba. Llegamos al otro, no estaba. En una de esas, está saliendo de su casa y se empiezan los padres de familia a seguirlo y lo acorralamos en UNICA. Y entonces cuando estábamos ahí, por último nos dice, mire, ya no puedo hacer nada. Lo siento, no he tratado, pero no puedo hacer nada. Pero si usted nos dijo que quisiéramos el escándalo y todo esto, no puedo hacer nada. Y había padres de familia que las monjas estaban expulsando a las hijas, unas que estaban en 4º año y otras que estaban en 5º año, que ni siquiera le iban a dejar bachillerarse. Y las de 4º año en ese entonces, para que vos te permitieras en otro colegio, el 5º año era casi imposible. Y le valió comino. Y entre los padres de familia que estaban ahí estaba la arquitecta Lorena Zamora, que después vino el Papa aquí a Nicaragua y ella se reunió con el Papa y al Papa le puso todo lo que había hecho el cardenal, que lo había dado colgado. Así que a mí no me puede contar cuentos, porque no es que a mí me dijeron, ya estaba en la reunión cuando el cardenal nos dijo eso. Que Dios lo tenga en su santa llama. Que Dios lo tenga en su santa llama. ¿Comentarios finales? No, yo cierro con que la enorme oportunidad que hay, que existe. La OEA va a hacer una pausa importante para convertirse posiblemente en ese canal, el canal de conducción de un posible arreglo. Ojalá exista sensatez de parte del régimen también de entender de que es necesario y que aquí la fuerza política que están en juego y que tienen vuelvo a repetir, un vehículo electoral, empiecen a organizarse y a nutrirse de lo que con gente que sepa soportar lo que viene, porque se vienen momentos cruciales para el país. Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que esto es lo que está pasando con Argentina y los Estados Unidos, el canciller de Argentina y el secretario de Estado o canciller de los Estados Unidos en lenguaje de español, es algo que ya está hablado. Yo creo que Ortega está de acuerdo. Yo estoy de acuerdo que el liderazgo de la oposición de este país tiene que asumir su responsabilidad la responsabilidad a sin miedo. Obliga a los liderazgos a que tener que hacer cosas que aunque no sean populares, pero son las correctas. Vamos a ver si lo hacen y lo tienen que hacer. Y yo creo que inclusive esta resolución de la OEA en esta sesión del martes, donde la resolución de borrador hay que citar para que el secretario en la otra reunión, en la próxima asamblea, dé
un informe, y que la Comisión de Derecho Internacional también dé un informe, es comprando tiempo para ver si esta ruta que está proponiendo Argentina y ahora se le sumió los Estados Unidos da resultados. Ojalá porque pues necesitamos tener en esta, porque si no se da, y aquí caen las bombas atómicas que supuestamente van a caer, pueden caer, digo, bombas atómicas económicas, este país se destruye considerablemente. Que Dios los bendiga, gracias Azucena, gracias Danilo, que Dios los bendiga a todos los que nos están viendo, y nos vemos el próximo viernes en otro segmento de Diálogo Independiente, o el lunes, tanto en la entrevista que hace Danilo en REC, en la plataforma REC, y en Radio Corporación a las 2:30, y después a las 5 en Jaime Arellano en La Nación, tanto en Facebook como en YouTube. Que Dios los bendiga.